Bienvenidos a este primer podcast de La Arena en el Reloj. El día de hoy tenemos como invitado especial al psicólogo clínico Nelson Jiménez, profesional en psicología clínica con consulta privada, enfocado en el bienestar emocional de los pacientes. Catedrático en el Colegio Manabí, imparte clases de historia e investigación, promoviendo un aprendizaje dinámico y crítico. O cuando existen, por ejemplo, pacientes que presentan trastornos muy severos. Ya estamos hablando de alucinaciones, por ejemplo, de alucinaciones auditivas, visuales. Entonces, sí se necesita aporte de psiquiatría cuando la alteración es muy grave, muy grave. Pero es de riesgo. Es de riesgo. ¿Por qué? Porque el cuerpo debería generar sus propios recursos para mantener el equilibrio, para poder alcanzar el sueño, ¿sí? Ya se asiste a psiquiatría, lo cual da a un agente externo, que puede ser, por ejemplo, pastillas para dormir. Ya. Tu cuerpo debe tener las propiedades necesarias para que tú puedas dormir, ¿ya? Pero cuando no lo genera, se puede derivar a psiquiatría. Estamos, cuando la afectación es muy grave, pero debe de ser un trabajo interdisciplinar. Psiquiatría, psicología, para ir reduciendo esa medicación y que el paciente con su propia fisiología logre encontrar el equilibrio o homeostasis. ¿Estamos? Sí, perfecto. Vamos a abordar un poco lo que es el tema del deseo desde diferentes perspectivas disciplinarias. Se me pasó por alto ¿cuál es la diferencia entre las distintas corrientes psicoterapéuticas? Bueno, por ejemplo, psicoanálisis, conductismo, cognitivismo. ¿Cuáles son las principales diferencias y qué integra la psicología de todas esas corrientes? Vale, bueno. Eso se llama escuelas psicológicas y voy a dar una mención especial al profesor, el doctor Osvaldo Zambrano, que fue quien me impartió esa cátedra en la universidad. Existen varias escuelas psicológicas y existen varias formas en que el psicólogo se especializa para poder llevar un abordaje, ¿no? En mi caso, la que yo manejo es la cognitivo-conductual. ¿Qué es la cognitivo-conductual? La cognitivo es poder analizar la existencia de pensamientos o ideas irracionales que pueden presentarse en un paciente. Recordamos que el pensamiento es lo que genera una conducta y el pensamiento también genera una emoción. Entonces, como tú llegues a pensar, es lo que tiene que intervenir el psicólogo, no diciéndote lo que el psicólogo quiere, sino que tú puedas llevar una autocomprensión de realmente si tu pensamiento es racional o irracional. Cuando tú logras hacer eso, cambias tu conducta. Por ejemplo, vamos a poner un caso de adicciones. Muchas veces hay personas que están consumiendo y están dentro de este mundo hasta que pasa algo tan fuerte que hace clic con su pensamiento y deciden ya no más. Entonces va con el psicólogo y se lleva una conversación, un diálogo profesional, para encontrar dónde están las distorsiones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso de algún tipo de fobia en los ascensores, ¿no? Entonces, eso para nosotros, ¿qué es? Es un pensamiento irracional. ¿Por qué? Porque ¿por qué tenerle miedo a los ascensores, verdad? Pero, ¿dónde está el pensamiento de la persona que le lleva fobia? Que va a salir que va a entrar y nunca más va a salir. Que el ascensor se va a caer, que se va a quedar sin oxígeno. Entonces, eso se le llaman distorsiones cognitivas, lo cual con el psicólogo tiene que consensuar y perder el miedo. ¿Cómo se hace eso? Hay varias líneas de abordaje. Sensibilización generalizada, que haga un proceso sistemático para entender que no hay que temerle el ascensor. Primero que entre y luego que salga. Que entre, se cierra la puerta, después sale. Solo un ascensor de un piso, por ejemplo. Y él, cuando hace clic de que no hay que temer, ya se logra un avance. Pero hay muchos tipos de miedos, o sea, miedo al fracaso. ¿Y qué tal el miedo que está pasando actualmente con todo lo que hay en nuestro país de la inseguridad? Yo escucho a un 90% que dice no me voy allá, no quiero ir acá porque me va a pasar esto.
tienen mucho miedo a eso. O sea, ¿qué tal eso? Claro, y la Eso pregunta es si yo debo de llegar a restringir Exacto. mi vida personal o de llegar a tratar de hacer cosas que antes no hacía, o de quedarme encerrado obligatoriamente solo por el hecho de la inseguridad, que está pasando en inseguridad, nuestro por el país. hecho de que roban, asaltan. Claro, exactamente. Entonces analicemos un poco el discurso. ¿Qué es lo que tú me has dado? Me has dado una base de pensamiento donde se genera una conducta, la cual es una conducta evitativa. Tu miedo hace que te quieras quedar en casa. Tú has validado eso. Las conductas evitativas no son buenas. O sea, Hay No que son generar, buenas. Eso quería yo las saber, conductas escuchar. cuando tú tengas miedo a hacer algo, tú te evitas hacer algo. Exacto. Es una conducta evitativa. Evitativa. Lo que necesitamos buscar es una conducta asertiva. Es expresar mi pensamiento, expresar mi emoción, pero hay que vivir. Eso, siempre Ahora, digo eso. ahí nos estamos adentrando a una área sociológica y política, porque el Estado es el que debe proveernos la seguridad, ¿verdad? Así es. Pero tú no puedes reprimirte de vivir por Exacto. el miedo a Pero que... yo escucho ya bastantes personas que lo que pasa es que constantemente se estimula este miedo. ¿Por qué? Redes sociales. Exacto. Todos los días matan a alguien. Ajá, eso. Claro, entonces la conducta evitativa no se puede validar. O sea, si tú tienes miedo a algo, tienes que hacerlo con miedo. Hay alguien que me dijo alguna vez, la vida está al otro lado del miedo. Cuando tú tengas miedo de tomar una decisión, tampoco es que te vayas a tirar lo loco, analízalo, pero atrévete, atrévete. Eso es vivir. Sí, me considero atrevida. Eso es vivir. Claro, las personas que se atreven son las que generan la experiencia de vida. Si te sale bien, tienes éxito, y si te sale mal, has ganado Aprendo. experiencia. Sí, una Aprendizaje. lección. Claro. Así es. Ok, vamos ahora sí a hablar un poquito del deseo. Ajá, Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el psicoanálisis, ajá. en cómo trataba o cuál era la teoría de Lacan acerca del deseo. Ya. Muy bien. Antes de entrar al deseo, no, me olvidaba que tú me preguntaste todas las escuelas, ¿no? La cognitiva-conductual Sí, se maneja claro. en la base de los pensamientos e ideas irracionales, ¿verdad? Entonces, el pensamiento genera una conducta. Analizo pensamientos irracionales, los pongo de vuelta como debería estar socialmente aceptado y que genere una conducta. Y eso se hace con condicionamiento, estímulos de recompensa positiva, recompensa negativa y castigo. Pero también existe el conductismo. El conductismo no valida el pensamiento, sino exclusivamente la conducta, con castigo, ¿sí? De ahí tenemos lo que es el psicoanálisis, que se basa en el inconsciente de la persona. Uno de los padres del psicoanálisis es Sigmund Freud. Sigmund Freud hablaba de acceder al inconsciente, y eso hablamos en alguna vez, Sí, de que nosotros tenemos una máscara con la cual vamos a la sociedad, con la cual queremos que la sociedad nos vea. Entonces, el psicólogo lo que tiene que hacer es tratar de mover esa máscara y acceder a lo más profundo de esa persona, pensamientos, emociones. Freud decía que tú puedes acceder a eso a través de los sueños, a través de la hipnosis o a través de los lapsus que se generan. ¿Sí? Entonces es un tema muy, muy profundo. Psicoanálisis, tenemos la biopsicosocial, que es una de las mejores corrientes para mí. Analiza todos los aspectos, los fisiológicos, los sociales y los psicológicos que se presentan. Entonces, hablar de cada una nos llevaría mucho tiempo, pero hay mucho, Claro. es muy hermoso la psicología en general. Exacto. Pero también suelo compartir esta idea de lo que es de Lacan acerca del deseo del otro y cómo nuestros deseos son influidos por la necesidad de reconocimiento externo. Ajá, sí, sí. Por lo que generalmente nosotros no somos un ser aislado. Ajá. Somos compuestos por una sociedad, Ajá. por un conjunto de normas establecidas y las cuales nosotros tratamos de agradar, por así decirlo. Eso es verdad. sí. Entonces, Buscamos la aceptación. exacto. ¿Qué creería que es primordial? ¿Más que todo el individuo o sería el colectivo?
Bueno, es una pregunta bastante... Bueno, eso iría ya más que todo en la psicología social, eso ya Sí. tiene que abordar eso, porque Pero en realidad el una objeto de pregunta estudio... muy buena, es una pregunta muy buena, muy profunda, me gusta, y es debatible. Yo puedo generar una tesis, por ejemplo, sobre esto, pero muchas personas pueden que no estén a favor de mi pensamiento, ¿no? Estamos claros. Entonces, para mí debe de generarse un equilibrio, tanto desde lo social como de lo personal, pero los valores internos deben de generar una supremacía sobre las validaciones externas, porque las validaciones pueden ser invalidaciones externas. Por ejemplo, para mí, si yo a ti te digo que no eres inteligente, no te tiene que importar si te consideras una persona inteligente. ¿Estamos claros? Claro, porque digamos que tengo una buena base de autoestima también. de autoestima, que no me permite que yo me afecten esos comentarios y que no me... Sí, pero porque tienes un alto nivel de resiliencia, pero Claro. de acuerdo a la individualidad de cada uno. Porque hay personas que se lo creen. Sí, Y ahí me pasó. hay que trabajarlos ahí psicológicamente. Sí, me ha Recuerda pasado. que eso es fortaleza mental, eso Sí. es psicología. Eso es psicología. Tenemos que ser fuertes mentalmente. Y si nosotros controlamos a nuestro enemigo interno, no nos va a afectar el enemigo externo. Entonces, hay que cuidar nuestro yo. Tenemos que cuidar nuestro yo. ¿Quiénes somos? Y hacia dónde vamos. Eso es muy importante. Perfecto. Muy buena la pregunta desde la acá. Hago énfasis también. Resulta que en la universidad había como esa controversia entre los psicoanalíticos y los cognitivos, sí, los y cognitivos conductuales. sí. El psicoanálisis es hermosísimo, pero en ese tiempo no validaba mucho. Pero la psicología clínica creo que no trata de ir por esas teorías. Exactamente. Hasta donde tengo entendido, Pero la psicología... hay clínicos digamos que lo hacen. Claro, porque... Ya depende de cada profesional. O sea, la teoría es muy buena. Es hermosa. La teoría es muy buena de los psicoanalistas. Es hermosa. Sino hermosa. que ha tenido algunas controversias con lo que es la... Pero resulta que en los debates universitarios yo defendía a muerte el cognitivo conductual. Entonces, si hay algún compañero que me está viendo, va a decir, no, ese es un hipócrita. Sí, pero ya como tú accedes al mundo profesional, te das cuenta que hay cosas muy buenas del psicoanálisis que te pueden servir. No es que lo aplique, no soy psicoanalítico, pero sí creo que a veces es importante analizar un poquito cómo se expresa el inconsciente de cada quien, a través de un lapsus, a través de un sueño. Sería importante, ¿no? Importante eso, aclarar. Y sobre todo para los profesionales del área, no hay que caer en el fanatismo. Cada línea tiene su validez y hay que aplicar la que más beneficia al paciente. Claro, porque a la final se vuelve como una ideología que tú buscas defender y tratas de ser extremista y tratas de ir en contra. No, es que los psicoanalistas no tienen nada de validez. No, hay excelentes profesionales muy buenos que aplican esta línea psicoanalítica, y sobre todo, mira, para mí la psicoanalítica es buena, pero también toma más tiempo, porque resulta que si analizamos un factor común, ellos enfocan que muchos de los problemas se desarrollan desde la infancia y la crianza, ¿no? Claro. Y se esconden, se reprimen, y también muchos conceptos sobre la represión de la sexualidad. Sí, es interesante, porque es verdad lo que digo, algunos problemas se desarrollan en la crianza y en la infancia, pero hay controversia, dualismo en esta situación. Entonces, sí. Claro. Entonces, desde la perspectiva de la psicología clínica, ¿cómo se interpretaría el objeto de deseo? Aunque creo que ya lo mencionó anteriormente, ¿no? Lo que era de tratar a través de reforzamientos internos. El deseo. Bueno, literalmente yo creo que desde mi profesión, desde mi manera de abordar, que no va tanto en la línea psicoanalítica, yo lo analizo como la motivación de querer alcanzar lo que deseas, o sea, lo que quieres. O sea, para mí el deseo es querer poder ver autorrealizadas tus metas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo trabajo yo? Primero, el deseo lo trabajo generalmente cualquier tipo de edad, pero más va de adolescentes para adelante, ¿no?
generar y estructurar un proyecto de vida y diferenciar qué es un deseo alcanzable para convertirlo en un objetivo y qué es una ilusión. Qué es una ilusión que te va a generar frustración. Como por ejemplo, vamos a decir, un paciente X en algún momento me decía que quería tener $1 millón. Sí. Entonces eso ya es un deseo inalcanzable. Inalcanzable. Que se convierte pues en una fantasía. Entonces lo que hay que hacer es no validar, validar el deseo. ¿Por qué? Porque para la mente de ese paciente es alcanzable y posible. Claro, pero tampoco anularlo, claro. No anularlo, no hay que anularlo. Exacto, sí, está Porque bien, si lo anulo, claro. estoy hablando de mis propias limitaciones, no la del paciente. El paciente puede conseguirse $1 millón, pero hay que acompañarle a desmenuzarlo, planificarlo, generarlo para llegar hacia allá. Y cuando empezamos a la sesión con X paciente, nos dimos cuenta, ok, sí, quiero llegar, es posible, pero lo primero que tenemos que hacer es liberar el endeudamiento. Entonces ya es un primer paso. Es un primer paso, sí. Sí, porque cualquier objetivo se logra es paso por paso. ¿Sí? Y eso es lo bonito del psicólogo, que tú vayas y él, primero, tú ir a tu psicólogo es un espacio seguro. Es un espacio seguro. Y solo el hecho de que tengas a alguien que te escucha sin juzgarte, es increíble. Sí, bueno, yo ahí recalco, doctor, cuando yo voy donde usted, sinceramente me siento, pero mejor que lo que comúnmente dicen, voy a la iglesia, no, yo con usted me siento, pero totalmente relajada, y me gusta eso que me ayuda también a estar muy bien en mi negocio, cómo hacer la organización, el liderazgo. No, este está pegado. Ay, ahí, préndelo, préndelo. El micrófono de él. Ese el botoncito, el de en medio, arriba, en medio, ese. Lo apretas hasta que salga solo. Ah, sí, sí. Aquí me acaban de decir que no nos escuchaban, ya nos escuchan. Desde que Alison estaba que nos decía, y ahora. Sí. Sigue. Ya, Pero sí, sí, pero sí se escuchó, pero Sí, está. sí se escucha. Okay, vale. Ya. Bueno. Ok, yo creo que vamos ahora a otro tema que también va de la mano. También digamos que puede ser un resultado de que es, en este caso, ¿por qué procrastinamos? Okay. Puede ser un resultado. Esa era la pregunta específica que yo quería hacerle. ¿Por qué es la procrastinación? Bueno, la procrastinación puede ser multicausal dependiendo de la individualidad de cada uno. Cada uno tiene una forma de mentirse a sí mismo. Entonces lo que necesitamos para evitarla es generar un patrón de disciplina, entendiendo cómo funciona la motivación. La motivación, hay días que va a estar al máximo y hay días que no va a estar al máximo. Entonces, cuando la motivación está baja, ahí es cuando necesitamos la disciplina. Cuando tú te propones algo, entender que, y también lo hablamos en algún momento, Sí. de que hay días que vas a hacer 100 cosas, pero todos los días no tienes que ir por hacer las 100 cosas, sino por hacer una. Siempre para vencer la procrastinación, enfócate en hacer una sola cosa. Para esas personas, por ejemplo, que les gusta hacer ejercicio, ¿no? Entonces todos los días no piensen en hacer 5 kilómetros, sino hagan un kilómetro. Entonces cuando tú lanzas a hacer tu primer kilómetro, ya te bañaste, ya saliste, ya estás trotando y lo más probable que hagas un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, pero siempre es esa batalla contigo mismo. Y recuerda que la persona con la que más hablas es contigo mismo. Entonces, ¿qué grado de responsabilidad tienes contigo mismo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el día de hoy yo tenía una responsabilidad con ustedes que me decía, tengo que venir a una entrevista a tal hora. ¿Ya? Y yo vengo por quedar bien con ustedes, pero hay que quedar bien con nosotros mismos. Si yo quedo en levantarme a trotar a las 5 de la mañana, tengo que ir. Porque si yo quedaba a una entrevista con ustedes a las 5 de la mañana, iba por responsabilidad con ustedes. Pero ¿y cuál es la responsabilidad conmigo mismo? Entonces, para vencer la procrastinación, tienes que hacer el mínimo todos los días. Esa es la clave. Hacer el mínimo todos los días. No quedarse en cama. Exactamente. El mínimo. Y suena mediocre quizás para el que no entiende esta filosofía. Sí. Pero al momento de que tú te lanzas a hacer el mínimo, no terminas nunca haciendo el mínimo. No, haces mucho más. Exactamente. Claro, y entender que no siempre estarás motivado. Esa es la clave. Porque genera. Pero uno se siente culpable. Se siente culpable. Yo me siento culpable y digo, ¿por qué? Sentimiento de culpa. Y estoy ahí y de verdad, y es lo que Es como un autosabotaje. hago una sola Exacto. cosa y no paro. Me voy toda la noche incluso. Exactamente. Pero pasa un cierto tiempo y vuelves a caer en lo mismo.
Claro, Y es que también hay ciertas cosas que uno las realiza perfectamente, pero así como tenemos otras actividades que son un poquito más tienen un poquito más de dificultad, se nos hace más complicado hacerlas. Y ahí en ese caso sí va muy bien lo que es la disciplina. El hacer las cosas cuando lo tienes que hacer y sin importar si estás motivado o no estás motivado. exactamente. Porque en realidad... Pero la Miss dijo algo muy interesante. Hay veces que fallas y no hay que satanizar el error. Es normal fallar, no somos robots, no somos máquinas. Sí, pero el problema es que si tú analizas que fallaste, es en qué tiempo puedes levantarte de nuevo. Sí, o sea, no quedarte caído. Puedes caerte, esa es la situación. No le perdamos miedo a fallar. Perdón, perdámosles el miedo a fallar. Si fallamos, está bien, fallé hoy, mañana no voy a fallar. Y si vuelvo, fallé hoy, fallé mañana, pues ya ahí necesitamos un refuerzo externo. Pero ¿sabe qué, doctor? Que la mayoría de las personas tienen miedo a fallar hasta la primera vez. O sea, siempre quieren permanecer en no fallar. Y por eso no intentan nada, se quedan ahí. Porque le tienen miedo a cometer un error. Es verdad. Y ahí que se creen y vienen que son perfectos. Claro. Porque obviamente yo digo, obvio, si tú no haces nada, yo creo que también me consideraría perfecta porque no estoy intentando ni arriesgándome a nada. Generalmente las personas que desarrollan mayores niveles e índices de ansiedad son personas que tienen dentro de su personalidad ese objetivo de buscar la perfección o querer ser perfeccionista y querer tener el control sobre todo. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Fácil, miren. Lo que yo hago con este tipo de pacientes es indicarle que muchas veces no influye en el resultado, sino el proceso que tú estás desarrollando. ¿Sí? Es enfocarte en disfrutar el proceso y entender que no tienes control sobre todo. Entender que la única cosa en la cual debemos tener el control es sobre nuestras emociones. Si pasa algo que tú no tenías planificado, por ejemplo, lo del micrófono, un ejemplo. Nosotros hicimos un precámaras, ¿no? Un precámaras. ¿Ya? Una producción, todo. Pensamos que estaba todo perfecto. Todo perfecto. Y sin querer pasó una cosita. Pero no lo pude controlar, se pasó por alto. Yo no me tengo que autoculpar, sino que tengo que controlar la emoción y decir que la próxima vez, por ejemplo, no vuelva a suceder. En primer punto. Y en segundo punto, si yo ya me daño el día o empiezo a exteriorizar emociones negativas, eso va a traer más negativismo a tu vida y se te dañó el día, discutes con tus hijos, discutes con tu esposo por algo de 10 minutos. ¿Estamos claros? Claro, pero ¿cuál es la razón por la que surge esa conducta perfeccionista? Bueno, aquí voy de nuevo a analizar. Bueno, habría que ver un historial, habría que ver todo el contexto y sí, tener todos los datos. Exactamente, aquí es que se genera un proceso de escucha activa y ver dónde están las distorsiones cognitivas del paciente, por qué es que quiere ser perfeccionista. Había un caso interesante de un abogado, el cual generó una distorsión cognitiva bastante fuerte. Eso está en un libro. El cual este abogado tenía miedo a perder un caso porque creía que no lo iban a contratar nunca más. Y si no lo contrataban nunca más por perder un caso, ¿cómo iba a sostener a su familia? Entonces, hacia allá iba la distorsión cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Trabajar a que él haga lo que tenga que hacer, pero la forma de perder este miedo es hasta que él perdió el caso. Y se dio cuenta que era un pensamiento, una distorsión cognitiva, lo que estaba generando. También existe ansiedad por actuación, por ejemplo. Hay personas que tienen ansiedad y le pasa mucho a los deportistas. Hay personas que cuando entrenan juegan muy bien, claro. Pero cuando están compitiendo, hasta ahí llega. Ni una la tiene. Exactamente. Y es un autosabotaje. Entonces, ¿cómo se le pierde ese miedo? Fracasando. O sea, hay que perderle el miedo. Fracasar es parte de la vida. Es más, son más pocas las personas que ganan y son más las personas las que pierden. Pero la única forma de volverte invencible y fuerte mentalmente es entender que tú no controlas las cosas. Si vas a perder, pierde, pero levántate y vuelve a intentarlo hasta que triunfes. Por ejemplo, ustedes con su podcast.
Este es su primer podcast. Así es. Vale, puede que existan 100, 1000, 1.000.000 de personas, ¿no? Pero si no, tienes que seguirlo intentando. La situación es no rendirse. Esa es la clave. Le puede tomar 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Pero si esto les apasiona y disfrutan el proceso, es la clave. O sea, no tienen que, por ejemplo, a los artistas. Muchos artistas yo les pregunto, ¿en realidad tú quieres ser artista o quieres ser famoso? Porque si tú realmente quieres ser músico, no necesitas tocar frente a 1.000.000 de personas. Necesitas hacer música. Puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo en un restaurante, puedes hacerlo en cualquier lado, pero eso tiene que hacerte feliz a ti. Si se da, se da. Si se da, se da. Y si no, disfruta de tu vida. Excelente. Ahora vamos con lo que es los mitos más comunes en la psicología. Actualmente se han difundido algunos mitos respecto a la psicología, por ejemplo, el optimismo tóxico, el autodiagnóstico de las patologías, de los trastornos mentales. Sí, sí. Has preparado muy bien el material porque generalmente son 2 cosas que se presentan mucho. Sí, también podríamos decirse que el psicólogo, digamos, solamente es para los locos, que era lo que anteriormente estábamos hablando, y un sinnúmero de mitos. ¿Por qué se da estos mitos? Pueden ser difundidos por especialistas de esa área de la salud que es la psicología. ¿O a qué cree que se debe esa situación? Bueno, para mí hay un fenómeno actual que se llama infoxicación, me parece el término, que habla de un exceso de acceso a la información. Y no toda la información puede validarse ni contrastarse. Entonces a veces se riegan, se hacen tendencias y la gente lo riega. Por ejemplo, para mí el optimismo tóxico, que es lo que tú mencionas, para mí eso lo vende el cine. Para mí lo vende el cine. Lo vende el cine. ¿Y por qué lo vende el cine? Porque cuando tú vas a ver una película, por ejemplo, se me ocurre Rocky Balboa, ¿no? Entonces, en 2 horas de película, él pasa de sufrir, de tener una vida, a tener éxito. Entonces, cuando tú lo pasas a tu vida real, tú piensas que va a ser 2 horas, 1 semana, 1 mes. Son años de trabajo, son años. Entonces va por ahí esa línea del optimismo. Pero tampoco tenemos que ser nihilistas. O sea, no, claro. Mira, había una vez en un trabajo de investigación, se planteó el estudio de un fenómeno, de la relación que podría existir entre el apoyo y el no apoyo, se podría decirlo de esa forma, ¿no? Se me ocurre. Entonces, habían personas que tiraban a encestar. Vamos a ponerlo en una muestra muy pequeña, 10 personas, pero eran más, ¿no? 10 personas tiraron a la canasta, con personas que le decían, vamos, tú puedes. Y existía mayor índice de eficacia a las personas que le apoyaban que a las que no le apoyaban, ¿sí? Entonces, a esa línea voy. Bueno, se me fue, lo siento, sigue. me perdí. Me perdí. Sí, exacto. El problema con eso es que a veces se crean falsos estándares, o por lo menos tienes que tú tienes que o de reprimir emociones, de maquillar emociones. Ese es el problema, más que todo con lo que es el optimismo tóxico. Claro. Porque hay que entender que no siempre vas a pensar en positivo y te van a rondar por la cabeza pensamientos negativos que tú tienes que abordarlos materialmente. Tienes que abordar eso, ¿por qué se dan esos pensamientos negativos? Había un filósofo que hablaba de esto, no me acuerdo el nombre, era que él decía que nosotros vivimos en el mejor de los mundos posibles. Entonces, si te pasa algo malo, es lo mejor malo que te pudo suceder, o que te pudo haber sucedido algo mucho peor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte, yo juego fútbol, la gente que me conoce sabe que los fines de semana son sagrados para el deporte. Entonces justamente el día sábado me hice un esguince de tobillo y tenía un partido importante este domingo.
Y si pensamos en esta filosofía del optimismo mágico, de vivir en el mejor del mundo posibles, quizás eso se debió a que el día del partido iba a pasar algo peor. Entonces, Claro. eso es forma de racionalizar tu pensamiento para evitar el dolor. Porque a mí me dolía no ir a ese partido. Pero si ya lo racionalizo, trabajo con mi mente, voy, lo disfruto. Entonces ahí va la frase típica que dice, por algo pasan las cosas. Por algo. Y ya, ese va al coloquialismo, se podría decirlo así. Sí. Que viene derivada de una corriente filosófica, digamos que podría decir el Todo estoicismo. Ajá. Exacto. Claro, todo Uy, el pensamiento, digamos, que viene estoicismo. Claro, el estoicismo es muy buena, muy buena. Sí, sí. Pero se ha hecho tendencia. se ha malinterpretado. Ajá, Claro. exacto, sí. Sí. ¿Cómo en estos casos, cómo se puede identificar a un especialista de la salud que esté desinformado? Que en vez de ayudar a tratar mi padecimiento, quizás lo empeore. Vale. Yo creo que es una pregunta bastante buena también. Sinceramente, yo no podría hablar jamás mal de un profesional. Entonces, creo que cada uno, al momento de que se convierte en un profesional, y eso siempre le digo a mis estudiantes de colegio, cuando tú te conviertes en un profesional, nunca debes de parar de seguir creciendo y de seguir volviéndote competente, porque tú ya trabajas para el otro. Entonces, nosotros los psicólogos clínicos tenemos vidas que poder reestructurar, podemos prevenir. Por ejemplo, dentro de mi experiencia profesional, hay pacientes que he trabajado con ansiedad que, más allá del logro personal mío como profesional, el logro de ellos, porque yo les puedo dar la teoría y las herramientas, pero quien tiene que luchar el miedo son ellos mismos. Entonces hay dos pacientes que no voy a decir el nombre, pero si ven el video yo les felicito por su proceso. X paciente tenía miedo de una condición laboral que se le presentaba y tenía que ir a trabajar todos los días. Estuvo así de botarse. Entonces fue al psicólogo, empezamos a trabajar, y yo le digo, hazlo con miedo, tienes que ir con miedo. Y lo que pasa, yo creo que todos en algún momento hemos sentido ansiedad. La ansiedad es un miedo profundo y vivir con eso es difícil. Entonces él, hasta que iba todos los días, le perdió el miedo y mantuvo su trabajo. Entonces, eso para mí es satisfactorio, que quizás pude yo ayudar a esa persona, pero porque esa persona vino con la voluntad de querer ayudarse a sí mismo. Entonces, ¿a qué me refiero? A que si tú tienes tu psicólogo, tienes que ir con la mentalidad real de mejorar. Claro, y no mentirle, ni Entonces, tratar de darle una situación que no es, porque va a dar una evaluación que no. Lo que sí me gustaría un poco, podríamos decir, yo digo la palabra machetear, donde sí voy a rajar, y pido mil disculpas por eso, es al sistema público. Porque el sistema público, dentro de mi ignorancia, te da 20 minutos para que atiendas a un paciente. Sí. Y en 20 minutos, ¿tú qué haces? Es cierto. Si una sesión puede demorarte, una sesión puede demorarte 20 minutos de un paciente fácil, 30, 40, una hora. Pero ¿y qué pasa si hay un paciente que te demora hora y media? Y tú tienes que sacarlo rápido porque tienes 100 o 20 o 30 pacientes más que atender en un día. Eso sí, en la parte pública, en salud general, lo siento mucho. Es más, tuve un familiar que por el sistema público, él se moría, pero él era de una situación gástrica de la vesícula. Entonces tuvo que ir a buscar atención privada. Entonces, a las personas que estén buscando a un psicólogo, por favor, consulta privada. Si tú tienes tu psicólogo en consulta pública y es muy buena, pues manténlo, ¿no? Pero algunos se sentirán identificados. Claro, y no es que en sí los profesionales que están dentro del área de la salud pública no tengan conocimiento, sino que las condiciones materiales no prestan para que ellos tengan o realicen el tratamiento adecuado. Claro. Pero quisiera hacer más énfasis en esto, en los conocimientos epistemológicos de un psicólogo. Me imagino que
¿cómo validar Ah, ya. qué conocimiento, qué es conocimiento dentro de la psicología y qué no es conocimiento? Más que todo para aprender a identificar y saber razonar. Obviamente no es por el hecho de hacer quedar mal a algún profesional de la salud, Muy bueno. sino que Sí, saber sí. cómo, o yo saber, o una persona normal sepa Ajá. cuándo le están Ajá. vendiendo humo, por así Ajá. decirlo, Ajá. y cuándo no. Para mí una cosa es esencial, que es la escucha de síntomas que existen en el discurso del paciente, el poder agrupar ciertos síntomas y compararlos directamente a criterios diagnósticos que deben de presentarse. ¿Dónde el psicólogo consigue estos criterios diagnósticos? En el manual o DSM-5. Entonces hay un manual Ok. que te dice el paciente debe presentar esto y esto para poder tener una posible trastorno, un posible síndrome o quizá un episodio de cierta condición. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, validación de criterios. Se me ocurre en este momento ansiedad. Tiene que haber agitación, una leve agitación motora, sudoración en las manos, tiene que haber pensamientos de un futuro catastrófico, miedo intenso, estamos. Entonces el psicólogo va, observa signos, síntomas que se presentan, lo comparan con los criterios diagnósticos, se hace es un proceso semiológico, se podría llamar. De allí ve que se presenten los criterios en el diagnóstico, toma algún tipo de test, por ejemplo ansiedad, puede ser un test de Becker, ya, y ahí se presenta la condición, de ahí se empieza a armar un plan terapéutico para trabajar la situación que se esté presentando. Ah, ok. O sea, entonces tienen un consenso, por así decirlo, de... No, hay un manual, un manual de diagnóstico que para la medicina es el CIE. Los médicos tienen el CIE, que yo respeto mucho las profesiones. El psicólogo muy bueno, el médico, por ejemplo, el psicólogo observa patologías netamente de la salud mental, pero el médico tiene un espectro más amplio de análisis de síntomas. Claro. O sea, para mí es mención, hay que ser humilde. El médico, demasiado pasito allá. Ahora el especialista, el neurólogo, el psiquiatra, por ejemplo, el cardiólogo, el especialista. Hay una persona que hace contenido que habla de un ojo clínico, tiene que tener un ojo clínico perverso. Por ejemplo, mi profesora también tiene una profesora muy buena, la doctora Lourdes Aria, buenísima. Ella solamente con verte caminar y cómo entras y verte la cara, ya analizó y ya ve lo que te escucha, y la experiencia es muy importante, la trayectoria. O sea, yo prefiero hacerme atender de un psicólogo o un doctor que lleve una trayectoria en experiencia atendiendo pacientes que uno que me venga con 500 títulos profesionales, porque tiene teoría, pero para mí tiene que ir de la mano. O sea, tiene que ir de la mano, ¿cierto? La teoría y la práctica. La universidad a mí me ayudó, pero donde yo siento que he aprendido más es en el campo de ejercer, de hacer el ejercicio profesional. Entonces, eso, actualmente los pacientes van informados a la consulta. Me dice, paciente, el doctor puede tener esto. Ah, ¿tú crees tener depresión? Y empiezo con los criterios diagnósticos de la depresión. Ah, pero lo que tú tienes no es depresión, tú estás pasando por otra situación. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí. Para mí, el DSM es una manera de poder determinar o de poder generar diagnósticos. Entonces, quien tiene conocimiento de DSM, de semiología psiquiátrica, que ya es para algo más, pero la semiología, el análisis de signos y síntomas, diagnósticos comparativos, y otra palabra, diagnóstico diferencial que se llama, de poder descartar otras posibles patologías en frente de una, es muy bueno. Y sobre todo, esto sí es una recomendación a la comunidad. Hay especialistas y de personas que tienen más experiencia. Por ejemplo, a mí lo que yo siento que puedo trabajar mejor es la ansiedad. Pero hay especialistas para autismo, para trastornos de déficit de atención e hiperactividad, terapias tipo coaching. Eso es muy amplio eso. Bueno. Doctor, ¿usted cree que se está sustituyendo el sentido de la vida por las emociones? Yo creo que más bien las emociones nos dan sentido al vivir. O sea, lo que te gusta
te va orientando a lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, esto si te hace sentir feliz, es lo que quieres hacer. ¿Sí? Está correcto. Claro, las emociones deberían dar sentido a lo que te gusta, generar vocación. Yo le digo a mi estudiante, yo no trabajo dando cátedra de docencia de colegio por el sueldo, jamás. Porque un catedrático de colegio no gana mucho dinero, sino porque yo siento que es allí donde puedo hacer un cambio, es allí donde yo puedo formar. Entonces yo al momento de entrar a mi aula y ver a esos jóvenes con tantos sueños y ser parte de la formación, es donde soy feliz. Hay una tendencia que dice, déjenme estar ahí, que ahí soy feliz. Ahí soy feliz, claro. Y lo importante es entender de que no hay que guiarse por lo que te digan, o sea, por lo que tienes que hacer. O sea, que te diga, que te diga tu mamá o algún familiar tuyo, no, es que tú tienes que dedicarte a esto. Claro. Pero si no me gusta, o de tratar de asimilar, como que yo voy a estudiar una cierta carrera. Y me dice, o que me digan, este área se parece a la que tú vas a estudiar. Digamos, como decir, comparar, por ejemplo, decir que como voy a estudiar psicología, pues, bueno, se parece al trabajo social, métete a trabajo social. No. En ese caso, o sea, entender y dejarnos llevar por nuestros propios sentidos. Claro. Para tratar de orientarnos, porque no nos puede decir nadie qué es lo que nos gusta. Nosotros sabemos qué es lo que nos gusta. Pero hacia allá vamos cuando hablamos del enemigo interno y el enemigo externo. Si tú ya tienes claro lo que quieres estudiar y tú sigues una recomendación externa y tú llegases a aceptar, es porque no lo tenías tan claro. Exacto. A veces uno no, claro. Entonces, elige bien. Y sobre todo, esto también lo hablamos en algún momento, hay que saber escuchar consejos y sobre todo ver de quién viene el consejo. O sea, porque si tú escuchas un consejo, hay consejos de la familia, de la abuela, de la tía, del vecino, tú escúchalo por respeto, ¿no? Por respeto y por tener otra perspectiva, porque ellos ven al mundo desde otra perspectiva, no la tuya. Pero también escuchar a personas y tener mentores, que era lo que hablamos, de personas que han construido. Por ejemplo, si tú quieres ser psicólogo, tienes que buscar psicólogos y decir, ok, ¿cómo es esto? Quiero que me explique. Un referente. Ahora, lo que es psicólogo, yo le digo a las personas que también van a estudiar psicología, si por plata no le estudien. Va mejorando la tendencia, porque las personas están entendiendo la importancia del psicólogo. Ha mejorado desde que empecé, inclusive yo no sé cómo hicieron mis compañeros que se graduaron antes. Bueno, los que se graduaron primero sí salieron directo a trabajar porque había la necesidad, pero hubo un proceso en que salían unos psicólogos y yo no sé cómo sacaban pacientes, ¿no? Pero ya ahorita la psicología está mejorando mucho. En términos económicos, tengo profesionales que cobran 40 la sesión, profesionales bien capacitados, pero solo son 20 la sesión 1 hora y media. Entonces 3 sesiones $60, 4 sesiones $80, 4 horas de tu tiempo. Entonces, sí da, pero para que tengas una afluencia de pacientes, tienes que ser bueno, como en todo lo que tú hagas. Tienes que ser bueno, tienes que querer ser el mejor. Y para ser el mejor tienes que competir contigo mismo. Todos los días aprender una cosita más. Entonces, si quieren estudiar psicología, sí, es una carrera hermosísima. Le va a ayudar a salvar vidas, te va a ayudar a ti mismo a entender por qué pasan muchas cosas, por qué piensas así. Es muy bueno, una carrera hermosa. De ahí, tienes que volverte bueno para que te vaya bien, ¿no? ¿Y usted cree que hay una guía para ser feliz? Una guía para ser feliz. Es que la felicidad para mí es efímera y es muy subjetiva. Dependiendo, necesitaría entender qué es la felicidad para ti, qué te da esa sensación de bienestar, qué es la felicidad para ti. Cuéntame. Bueno, mis hijos me dan felicidad, es una felicidad. Hacer lo que me gusta también me da felicidad. Ya, entonces ahí vas estructurando tu propia guía. O sea, si tus hijos te hacen feliz, comparte tiempo con ellos. Sí, lo hago. Claro, sí. Comparte tiempo. Si hacer esto te hace feliz, hágalo. Sí, esto me hace feliz. Exactamente. Pero yo sé que esto le hace feliz porque están iniciando un proyecto interesante. Sí. Y cuando tú inicias, pues no es que vas a meterte plata, ¿no? Es que mucha gente asocia el dinero con la felicidad. Exacto. Y eso no es así. Tú puedes tener mucha plata y ser muy feliz. Hay personas que no tienen un centavo y son muy felices. Pero
equilibrio, no estoy enviando, no estoy diciendo que el dinero no sea importante. Claro, porque Es un El medio. dinero es una herramienta importante, porque como si a ti te gusta estar con tus hijos y no tienes el dinero para llevarlos a comer, para darles una buena calidad de vida, te vas a sentir frustrada, ¿no? Entonces es importante. Claro, hay que ver el dinero como un medio, no un fin en sí. Exactamente. Porque si se lo ve como un fin, o sea, no vamos a parar. Exacto. Vamos a querer más dinero, ¿pero para qué? Si no sabemos. El dinero tiene que venir por añadidura a lo que tú haces, eso. Pero el dinero no es la felicidad. No es la felicidad. El dinero es estrés, porque es responsabilidad. Pero si tú haces lo que te gusta, por ejemplo, claro. te va a generar estrés porque es una responsabilidad igual, pero es un estrés un dolorcito, un gusto culposo, podríamos decir Claro. así. O sea que no es comparable, por Por ejemplo, aquí decirlo tengo así. una madre de familia que me está llamando, no voy a decir el nombre. Domingo, 7 de la noche, sí me va a atender. Pero yo ahorita no le puedo atender porque estoy en entrevista. Claro. Pero yo después la atiendo con todo el cariño y todo el placer del mundo, porque yo entiendo que quizás es una persona que trabaja y en este tiempo tiene su tiempo. Y eso es parte también de la responsabilidad. A pesar de que hay un debate entre cuándo atenderlos y cuándo no atenderlos, ¿no? Podría ser yo en algún momento, llamando a la profesora de mi hijo. Entonces ya le atiendo. Digamos que eso ya depende del sujeto. Sí, Que no es tanto una ley que tienes que... Claro. Si tú estás a gusto con atenderlo, pues está bien. sí. No hay ningún problema. La dependencia emocional, doctor. Eso es lo que está ahorita, bueno, está bastante, ¿qué le puedo decir? Pues un índice alto de las personas que tenemos dependencia emocional. Bueno, ¿Hasta dónde es malo? para mí la dependencia siempre va a ser mala. Siempre va a ser malo, o sea, Claro. no hay nada bueno ahí. No, para mí la dependencia siempre va a ser mala. En una relación tiene que haber un equilibrio. En una relación tienes que validar mucho el pensar y el sentir de tu pareja, ambos. Y tiene que ser una autoedificación continua. Tienen que los dos generar un proyecto de vida en conjunto. Si lo hacen por separado, siempre genera un desequilibrio. Si hay relaciones desequilibradas de ambas partes, no funciona. No funciona. Tiene que haber equilibrio en cualquier relación. Sí, tienes que sentirte escuchada, protegida, amada, sobre todo escuchada. O sea, tu línea tiene que ir con la línea de tu pareja. ¿Sí? No estoy hablando que tengan que tener el mismo trabajo, pero por ejemplo, si esta persona trabaja acá y esta persona trabaja acá, ya al momento de hacer un hogar, ¿para qué están trabajando los dos? Hay parejas que, por ejemplo, yo digo, y esto sí lo quiero hacer bastante público, yo no comparto con yo sé que cada uno tiene que tener su privacidad y su espacio personal, claro, y su momento, ¿no? Pues si tú tienes tu pareja y tú tienes tu teléfono acá con clave y todo, no. O sea, si tú tienes tu pareja, debes de saber las cosas en consenso, porque es tu acompañante, es tu compañera de vida, es la persona que conoce todo de ti, tu mejor versión y tu peor versión. En las relaciones siempre se idealiza al otro, no es bueno idealizar, porque te estás poniendo en desventaja, en posición de esclavo. Hay una cosa que se llama, una corriente, un axioma que se llama dialecta amo-esclavo. Entonces te pones en la posición de amo o en la posición de esclavo. Tiene que haber un equilibrio, las relaciones tienen que ser equilibradas, las relaciones modernas, porque antes la mujer, como era reprimida, no podía educarse, tenía que quedarse en casa. Ahora no, ahora la mujer y el hombre salen a comerse el mundo. Empoderadas. Empoderadas. Ya no facturan. ¿Cómo es? Ya no lloran, facturan. Exactamente, no, sí. Ya no facturan. Exactamente. Claro, ha habido un cambio drástico en lo que es las costumbres y una deconstrucción social. Ajá. Por lo que procedo a seguir así con el último tema, que es lo que es la falta de rituales y el nihilismo en la posmodernidad. ¿Usted cree que han desaparecido los rituales? ¿Y qué rol tiene dentro de la sociedad? Sí, yo creo que es en base a lo que mencionaba anteriormente, la globalización del mundo. O sea, ya estamos viviendo, y sobre todo entiendo de que para mí las cosas no se destruyen, sino que se van transformando. O sea, los rituales de antes se están perdiendo porque la juventud
pierde el sentido de pertenencia a pertenecer a cierto ritual, ¿no? Y se van generando otros. Por ejemplo, los medios de difusión. Antes, ¿qué era lo válido? Antes era asistir a una televisora, por ejemplo, para una entrevista. Sí, asistir a una televisora. Exactamente, o una radio. Pero las cosas se van transformando. Entonces tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Todo es adaptación. Un concepto que en algún lugar lo he leído, escuchado, visto, de darwinismo social. La capacidad de adaptarse. O sea, la vida afuera es una jungla. O sea, si tú te adaptas, ¿cómo te adaptas? Educando, es la clave. Primordial, educándose. Educando, aprendiendo un idioma, ya tienes una ventaja competitiva enorme. Aprendiendo un oficio profesional. ¿Estamos? Entonces, esa es la forma de crecer. ¿Por qué? Miren este punto. Antes se salía bachiller y podías comerte el mundo. Sí. Ahora es una necesidad tener una ventaja competitiva de obtener tu profesión. Y el índice de profesionales subió. Entonces ya el profesionalismo ya no es todo. Ahora tenemos que obtener una maestría. Y se va haciendo más competente, sí. Entonces, los rituales se van transformando para mí. Inclusive las abuelitas ya ven la misa desde la televisión, por ejemplo. Ajá. Ha habido un cambio en lo que es las dinámicas sociales tremendo. Y claro, es que obviamente antes, digamos que perpetuaban ciertas, digamos, estructuras de poder, lo cual era que generaba que se perpetúen todavía las desigualdades, y pudo haber sido una de esas, una reacción, no sé si necesariamente positiva o negativa, pero que ha sido causado por algo. Por ejemplo, lo que era la doctrina del machismo anteriormente, pues no era necesaria y se la justificaba como medios naturales por causas naturales, ¿no? Es que el hombre por naturaleza debe de ser el que provee. Desde el índice religioso también, como le hablamos alguna vez. Exacto. Que se decía que la mujer viene de la costilla del hombre, entonces es parte de. Entonces no lo veo yo de esa forma. Yo creo que actualmente en el mundo moderno que estamos viviendo es importante alcanzar una autorrealización para cada quien, pero el enfoque principal es entender que la vida es una sola y es un viaje que nosotros estamos realizando, donde el objetivo no es llegar a la meta, sino disfrutar el proceso. Para mí eso es muy importante. Eso podría responder, o quizás malinterpreté la pregunta o te corté de alguna forma, estás buscando otra. Me queda claro, sí, sino que quería llevarlo más a lo que es ahorita lo que es el nihilismo. Desde hay diferentes, bueno, perspectivas del nihilismo. Ajá. Que ahorita es el hábito común de no creer en nada. Ajá. O de ya no creer en lo que es el matrimonio, y eso es lo que hace que uno mismo no tenga como que una dirección fija, muy bueno. como que no tenga un rumbo, y lo cual esas antes tradiciones que le daban un significado a nuestra vida, ahora ya no están. Entonces, ¿por qué se suplantaron ese problema? ¿Por qué se suplantaron los rituales? Y ahorita no sabemos qué hacer, o sea, no estamos direccionados. Y eso puede ser una causa de la cual, ¿por qué nosotros no tenemos una dirección fija? No sabemos qué estudiar, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer con nuestras vidas, porque no le damos un sentido. Vale, es muy buena tu análisis sociológico. Me ha encantado, la verdad. Bueno, ¿cómo lo podríamos analizar? Yo creo que porque, como decía anteriormente, se empieza a carecer este tipo de situaciones tradicionales, porque la juventud le pierde cierto sentido en base al cambio del mundo. Por ejemplo, y principalmente la economía. Yo creo que aquí la economía es el factor principal. Antes era más fácil conseguir una casa, era más fácil conseguir un terreno, era más fácil conseguir un carro, era más fácil. Entonces,
el joven ha generado un alto índice de frustración porque ya ve al abuelo que a la edad que él tiene tenía hasta dos hogares que mantenía, ¿no? Sí. Entonces ya ve al padre que el padre logró tener su casa y él se ve y dice, no, eso es imposible, me va a dar, mejor prefiero viajar. ¿Qué voy yo a mantener a un hijo si no me puedo mantener a mí mismo? Sí. Entonces yo creo que allí viene la causa. ¿Y por qué? Porque sí es posible, sé que es más difícil, pero los medios tradicionales no nos dan la seguridad. Hay mucha gente que ha seguido el medio tradicional y ha estudiado en la universidad y se ha golpeado en la cara cuando ha salido de su carrera y no encuentra trabajo. Sí. Sí, entonces yo creo que va por eso, pero no es imposible, es posible. Es posible. La clave para mí es encontrar lo que a ti te gusta. Encontrar lo que a ti te gusta y trabajar y volverte bueno. Hay alguien que dice que es más fácil ahora volverse millonario que antes, solo tienes que volverte masivo. Y hay cómo volverte masivo. ¿Sí? Entonces, ustedes están haciendo algo para volverse masivos, pero no es fácil. Tienes que descubrirlo en el camino. Y tienes que juntarte de personas que lo hayan hecho para que te guíen. Sí, la vida física y la vida de las redes sociales quizás ha dado múltiples beneficios. Y, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado al sociólogo francés Pierre Bourdieu. No. Bourdieu. Él hablaba acerca de la teoría de los capitales. Digamos que era una extensión, digamos, de Marx. Extendiendo lo que es los tipos de capital, capital social, capital simbólico. Capital simbólico, digamos que es una especie de nuestros hábitos. Nuestros hábitos que lo relacionan digamos, a una clase social, a una distinta clase social. Porque, como no sé si se ha percatado de que hay algunos casos que se sostienen hábitos similares entre personas que tienen una gran cantidad de poder adquisitivo. Claro. Entonces, digamos que eso se conoce dentro de la teoría de Bourdieu como el capital simbólico. El capital social es, digamos, dónde usted estudia, qué personas le rodean, cuál es el entorno que le rodea. Y la clase social de esas personas de que las rodean. Sí. Que digamos que todos esos capitales es una manera de escalar dentro de la clase social. Apalancamiento. Una clase de apalancamiento, exacto. Y hay otro que es súper importante, que es el capital erótico. El capital erótico, digamos, es la belleza. Es la belleza, sí. La belleza, la atracción. Entonces uno también puede escalar de esa manera. Digamos, por ejemplo, OnlyFans también es una manera de escalar. Anteriormente también se escalaba con el capital erótico. Claro, sí, siempre, desde siempre, claro, siempre. El capital erótico es parte de la naturaleza, y en la naturaleza la belleza es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, por eso es que tuve una cucaracha y tú ves una mariposa y le tomas foto. A veces dice que la moral tiene criterios estéticos. Sí. O sea, que tú dices, bueno, matar a los animales es malo. Sí. Pero yo veo una cucaracha y tal. Es muy buen análisis en lo que tú estás planteando. Me ha gustado mucho tu posición, tu preparación, tu lectura. Y dentro de eso también hay, él sobre lo que hablaba de la vida de las redes sociales. Dame un segundo, porque es que me gusta, mira, cuando tú encuentras algo, y yo siempre digo a todas las personas que le estamos viendo, la clave es la lectura, porque la lectura tiene muchos beneficios. Uno de esos es prevenir el Alzheimer, porque es como una gimnasia cerebral. La lectura mantiene a tu mente en funcionamiento. Yo lo digo que es como una máquina del tiempo. La lectura te puede llevar al futuro o te puede llevar al pasado, y te hace ver información que otros no la tienen, y la información es muy importante. O sea, lo que tú estás planteando del capital erótico, sabes que es real. Entonces eso hace que tú presentes la máscara social a la altura. Es más, por ejemplo, la última vez que estuvieron en la sesión, yo estaba con un día normal de trabajo. Entonces ustedes me llamaron, una entrevista, listo. Y ustedes mismos, una entrevista, listo. Entonces es parte de... Y la lectura te lleva a entender eso. Entonces, yo sé que podría ser cuestionable, pero es real. Y no hay que ser románticos en este sentido, es real. Como te ven, te van a tratar. ¿Sí? Hay personas que no estarán de acuerdo, pero es real.
que no tiene nada que ver con la humildad ni la sencillez. Yo conozco personas que andan ahí sencillas, que parecen que no son nadie, tú lo ves. Yo soy de ese tipo, ahorita porque era un evento. Eso, capital erótico sí es válido, es existente. Y lo que tú dices sí sirve para las personas que quieren escalar. Pero hay que tener en cuenta qué es éxito, o sea, qué es éxito, siempre viene el éxito viene de la individualidad de cada persona. Por ejemplo, el éxito para mi madre era ver a sus hijos profesionales. Ah, sí. No era tener plata. ¿Y puede ser medible dentro de una sociedad meritocrática? Sí, no, es que a eso voy, el enemigo interno y el externo. Ella ya se siente una mujer realizada al ver que le digan en algún momento: usted es la mamá del doctor, usted es la mamá del ingeniero, usted es la mamá del marino, ¿sí? Mi mamá murió frustrada. No, pero es que era el éxito para ella. Sí, era el éxito. Claro, para y ella. a veces es distinto, claro, y no es Y comparable. por ejemplo, tú la vas a ver a ella y vas a decir: no tiene éxito, pero ella cumple Claro. su meta de vida, Claro. su proyecto de vida. Y yo creo que no es comparable, o sea, yo no creo que, o sea, del hecho de medirme con alguien como para ver quién tiene más éxito, aparte que no lo veo posible. Es egocéntrico, Es egocéntrico. pero exacto. es validar tu emoción, porque si tú quieres medirte con alguien, o sea, hay que entender de que realmente lo haces para ver hasta dónde quieres llegar. Lo negativo es cuando lo hago con una envidia negativa, porque yo lo puedo hacer con una envidia canalizada en admiración. Esa persona mira dónde está, mira dónde está y cómo lo logró. Sí. Quiero ser como él sin querer que él pierda lo que tiene o sin quererlo verlo mal. O sea, se vuelve negativo es cuando yo tengo un dolor, un sufrimiento de ver bien al otro. Ajá, pero hay mucho de eso, ¿eh? Muchísimo. Sí. Hay muchísimo y no lo entiendo. Yo por qué. recuerdo algún rato que yo empecé a bailar haciendo mis videos y me escribió una chica que mucho tiempo no la veía. Me dijo: estás loca. O sea, qué ridículo estás haciendo. Y le dije: el mundo es de locos. Exactamente. Aquí están hablando desde su propia perspectiva, Ajá. desde sus propias limitaciones. Sí. Hablan desde sus propias limitaciones, desde sus propias barreras mentales que se han ellos impuesto. Ajá. Y por eso es importante la salud mental. Es importante la salud mental. Es muy importante, de verdad. Claro. Porque hay cosas que a veces uno quiere hacer y realmente porque no se siente todavía preparado o no te lo crees. Más es eso, que no te lo crees. Puede llamarse... Y vas haciendo eso un poquito más ahí, o sea, lo vas suspendiendo. Ajá. Digo, después. Se puede generar lo que se determina como un síndrome del impostor, que es el haber llegado a un nivel y no creerte que estás en ese nivel. Ajá. Y te vas autosaboteando, o sea, sí. Claro, o sea, sí, es cierto. Exactamente. Y todos podemos llegar a tener conductas egocentristas. ¿Cómo evitarlas? O narcisistas también. Yo creo que el autoestima sí puede preverse como arrogancia, pero... yo creo que hay muchas diferencias. Puede haber muchas diferencias. Depende, a ver, aclárame un poco eso, de tu análisis. A ver, autoestima, yo consideraría que tener un gran autoestima no necesariamente sería... bueno, que eso ya sería más que todo un caso de narcisismo, de buscar aprobación. Ajá. Claro, en este caso, claro, narcisismo sí buscaría que la autoestima lo llevan a convertir en un narcisista. Claro, exacto, buscar una aprobación. Pero para mí... No, sí podría ir de la mano. Yo creo que valido más la persona que raya en el narcisismo que la persona que tiene una autoestima muy baja. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tener una autoestima demasiado elevada te da cierta ventaja porque te da seguridad. O sea, hay personas, por ejemplo, hay atletas, Cristiano Ronaldo, él dentro de su mente es el mejor. O Ibrahimovic, por ejemplo, dentro de su mente es el mejor. Y se la creen. Y entonces eso es necesario. Hay que creérsela. Hay que creérsela. Pero no solo creérsela, sino que trabajar para ser el mejor, porque si no, que es un falso narcisismo, o sea, no tiene sentido. No vamos a llegar a ningún lado. Interesante, doctor, muy interesante todo esto lo que hemos conversado. Yo estoy muy feliz, agradecida por haber aceptado nuestra invitación, pues es nuestro primer evento y esperamos realmente que usted nos siga acompañando a futuro con otros temas específicos. Claro, a la orden siempre. Sí, bueno, igual a todos nuestros seguidores,
nos escriben por interno para darle pues la dirección de nuestro doctor, que se los recomiendo. Buenísimo. Listo, muchas gracias. Espero verlos pronto, ya saben. Ya creo que aquí en algún espacio le van a dejar en contacto en caso de quieran. Sí, sí, vamos a darles un contacto, así es. Excelente, muy bien. Listo, doctor. Encantado. Gracias. Es mi hijo, pues estoy muy contenta. Hemos dado un pasito y esperamos seguir subiendo, escalando, ¿no? La clave es la perseverancia, la recuerden perseverancia, eso, esa es la clave, la perseverancia. Y eso que nos alargamos un poquito. Algo que tengas que decir. Encantado, muy encantado por esta entrevista. También gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias a los que están viendo también. Y espero pues ¿Cuándo van a reunirse la próxima vez para que les digan? Sí, todos los domingos de 6 a 7 de la noche. Bueno, ahora es nuestra primera vez. Nos retrasamos, esperamos luego seguir haciéndolo pues a cabalidad, con mucha puntualidad. Ya vamos a avanzar. Perfectísimo. Gracias. Gracias.